¿Quién como Dios? Qué alegría saludarlos nuevamente en esta nueva lección pues de nuestra consagración total a Jesús por medio de María. Y vamos a esperar a que se conecten más personas para que iniciemos pues con esta nueva lección del tercer bloque del conocimiento de María. Y bueno, no sé si me pueden decir porfa en los comentarios si me escuchan bien, qué tal se está escuchando, si se escucha pues como en el sonido adecuado, por favor si me pueden decir, porfa. A ver, esto no me aparece en los comentarios. Bueno, confiemos pues de que sí se está escuchando porque no me aparece en los comentarios. Ya como se están conectando más personas, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que desciendas de los cielos, que vengas como lo hiciste en Pentecostés, a morar en nuestras almas, a morar en nuestros corazones, a llevarte todo aquello que no le pertenece a Dios, que vengas a iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender esta nueva lección de la consagración. A ti, Señor Jesucristo, te rogamos que cubras con tu preciosísima sangre todos los medios de comunicación, los celulares, las tablets, los computadores, cualquier medio que estén utilizando para ver esta consagración, que cubras con tu preciosísima sangre las redes de internet, que nos cubras a nosotros y a nuestras familias, que nos hagas invisible a cualquier acechanza del enemigo. Te rogamos que nos acompañes en nuestra nueva lección, que también venga María Santísima a interceder por nosotros, acompañarnos y acogernos en sus brazos maternales, para que podamos entender más fácilmente este tercer bloque del conocimiento de María, para así poder entender más fácilmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, resulta que no sé por qué no me aparecen los comentarios. Súper raro, pero bueno, bendito Dios. Confiemos en que está bien. Bueno, vamos en la lección número 23. Hace la clase pasada vieron una clase que se llamaba falsas devociones, ¿cierto? Y la clase del día de hoy tiene por nombre características y efectos de la verdadera devoción. Lección número 23. Características y efectos de la verdadera devoción. Entonces, bueno, decíamos que hace 8 días la clase pasada vimos cómo eran las falsas devociones. ¿Y qué sucedía pues con esas falsas devociones? Que no nos permitían entender y amar perfectamente y verdaderamente a nuestra mamá del cielo. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son las características de una consagración total a Jesús por medio de María, ¿cierto? Y pues de la mano de nuestra Madre Santísima, que es la perfecta, la inmaculada, ¿cierto? Entonces, bueno, prácticamente vamos a decir como cuáles son las maneras correctas de amar pues y vivir esta consagración totalmente. Pero no podemos como caer en dos extremos.
¿cierto? El primer extremo es como el decir, yo no necesito que nadie me enseñe nada, yo sé amar, así ame imperfectamente, no importa, todos somos humanos, todos nos equivocamos, entonces no me importa. Sí, ese extremo es malo, pero también como caer en el otro extremo es malo, y este otro extremo me refiero es como a la parte de decir, bueno, tengo que seguir estos pasos para amar perfectamente y empezar a ver el amor como un seguimiento de un instructivo, por decirlo así, y no como verdaderamente el sentimiento, pues la voluntad que me mueve a amar más profundamente y todo esto. Entonces como que la virtud está en el medio, entonces como que no caigamos en ninguno de los dos extremos. Entonces, bueno, San Luis María Griñón de Montfort, que es el santo que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, el librito que debemos estar leyendo para la consagración, él decía, y él daba como ciertas características para vivir una verdadera devoción y una verdadera consagración. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primero, es una devoción interior, una devoción interior. Y dice, es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que se tiene de ella, de la alta idea que nos hemos formado de sus grandezas y del amor que le tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta devoción no implica únicamente por decirlo así, de prácticas exteriores, que obviamente las prácticas exteriores no son malas, obviamente, pero no, o sea, nuestra consagración no se puede basar únicamente como en estas prácticas exteriores, no, sino que tiene que tener un espíritu, un trasfondo, algo más espiritual, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el ejemplo de nuestra Santísima Virgen María, ¿cierto? Porque ella tenía una vida interior impresionante, ella siempre tenía, dice Lucas 2:19, que ella todo lo guardaba en su corazón, ella todo lo interiorizaba, ella a pesar de que, digamos, guardaba silencio en muchas ocasiones, siempre todo, y ella siempre estaba en una continua unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser así, debemos tener una unión y una intimidad con nuestra Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces, bueno, esta devoción también debe ser reflexiva, ¿cierto? Como esto va dentro de la parte de la interioridad, debe ser reflexiva, o sea, debe ser algo que me lleve a analizar la situación, a reflexionarla, a meditarla y a cambiar si es que estoy haciendo mal o a cultivar eso que estoy haciendo bien, ¿sí? Y esto se logra por medio de la interioridad. Bueno, segundo punto, debe ser una devoción tierna. Una devoción tierna, ¿qué quiere decir? Llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta devoción debe ser tierna, así como lo fue María, ¿sí? Que es la segunda característica. Esta devoción nos debe llevar a ver a nuestra mamá y derretirnos de amor, y este llamado a la ternura no es únicamente para las mujeres, no es el decir, eso es cosa solamente de mujeres, a los hombres no les corresponde y esto, no. Esto es un llamado para los dos, tanto para mujeres como para varones, el vivir esta ternura de nuestra Madre Santísima. Dice Lucas 2:7, dice, lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre. Esto sucedió pues cuando María dio a luz. Dice que ella envolvió al niño en pañales y lo recostó en el pesebre. Yo quiero que nos imaginemos cómo sería ese momento, pues cómo sería la ternura de María envolviendo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y poniéndolo y recostándolo en un humilde pajar. Imagínenselo con todo el amor que lo hizo nuestra Santísima Madre. Eso, así es como nosotros debemos vivir al lado de María, o sea, vivir como los niños,
O sea, como los niños que dependen totalmente de su mamá, y yo no sé si a ustedes les ha pasado que, digamos, a veces uno carga un bebecito y el bebé empieza a llorar y uno trata de calmarlo y uno es ya, y uno no sabe qué más hacer y qué es lo primero que uno hace, pues uno va y se lo da a la mamá, ¿cierto? Porque la mamá sabe cómo calmarlo. Así mismo debe ser nuestra devoción por la Santísima Virgen María, una devoción tierna, una devoción abandonada, una devoción confiada, de saber de que nuestra mamá nos va a ayudar y nos va a auxiliar en todo momento, y de que por más cruces que tengamos, de por más dificultades que tengamos, siempre ella va a estar a nuestro lado, auxiliándonos en todo, ¿cierto? La auxiliadora, como lo veíamos el 24 de mayo, María Auxiliadora. Entonces, esta devoción tierna implica hacernos pequeñitos y hacernos totalmente dependientes de María, como lo hizo el niño Jesús en Belén. ¿Sí? Entonces, ya me aparecieron los comentarios, gracias a Dios. No sé qué había pasado. Pero bueno, gracias a Dios ya aparecieron. Entonces, si alguno tenía una pregunta, ya la puedo hacer. Entonces, bueno, eso implica esta devoción tierna. Tercera característica. Es una devoción santa. Devoción santa. ¿Okay? Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen María. ¿Sí? ¿Por qué debe ser santa? Porque, como hablábamos, María y el pecado son incompatibles. Donde está María no hay pecado. Entonces vivir radicalmente la consagración te va a llevar a que hasta inconscientemente tú vayas dejando pecados que tenías arraigados. Por ejemplo, algo que tú decías, es que no soy capaz, es que no puedo, es que me cuesta, y tantísimas cosas, pero uno ve en su proceso de la consagración, o ya después de que uno se consagra, y uno dice, ¿en qué momento dejé ese pecado? ¿En qué momento dejé ese vicio? Es María actuando. Me están diciendo que no se escucha y que la imagen está congelada. Por favor, si alguien me aclara y me dice sí me están escuchando. Para ver si solucionamos aquí. Bueno, confiemos en María, que sí se escucha bien. Bueno, sí se escucha bien, acá están diciendo. Además de esto, María nos lleva a trabajarle a las virtudes, ¿cierto? A ejercer las virtudes. San Luis María Griñón de Montfort nos habla específicamente de 10 virtudes. Estas virtudes las vamos a ir como desglosando, vamos a verlas en qué parte de las escrituras habla de ellas y todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Primera virtud de la que habla San Luis María Griñón de Montfort. Humildad profunda, ¿cierto? Y es hermoso porque nosotros como que estas 10 virtudes las hemos ido trabajando en el proceso de la consagración, en lo que llevamos, ¿cierto? Entonces, bueno, humildad profunda. Dice Lucas 1:38. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí está la muestra más grande de humildad que nosotros podemos tener después de nuestro Señor Jesucristo. María diciendo, aquí está la esclava, ¿cierto? Aquí está la esclava. Yo voy a hacer lo que Dios me diga, ¿sí? Vean qué hermoso, porque María sabía que ella iba a ser la madre del Redentor, la madre del Salvador, y tal vez donde eso le hubiera pasado a otra persona, está pensando en nosotros. Tal vez donde nos hubieran dicho eso a nosotros, uno como que se le crece la soberbia y uno diría, uy, es que voy a ser la mamá de Dios, entonces venga, trátenme con cierta delicadeza, trátenme así, asá, ¿cómo así? Es que yo voy a ser la madre de Dios. No, María se hizo la esclava. Vean qué hermoso. Otra muestra de la humildad de María, Lucas 1:48, el canto del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. María se vuelve a hacer llamar esclava. Y de pronto,
como que esta palabra ha perdido como el sentido, digamos, en nuestros tiempos, porque en el tiempo pues de Jesús y de María, el esclavo era lo peor, o sea, el esclavo era lo más bajo que podía haber, lo más bajo entre los bajos. Y aún así María se llamaba a sí misma esclava, entonces vean qué hermoso, una humildad profunda. Segunda virtud, su fe viva, su fe viva. ¿Dónde podemos ver esto de su fe viva? En el momento en el que el arcángel viene y le anuncia a María que ella va a ser la madre de Dios, ella cree instantáneamente. Ella cree instantáneamente. Imagínense pues ese momento donde a uno le dijeran, no, es que va a venir el Espíritu Santo, se va a posar sobre ti y vas a ser la mamá de Dios. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos hubiese costado creer. Nosotros hubiéramos dicho, eso está como medio raro, ¿cómo así? No, eso no puede ser posible. Pero María no fue así. María creyó totalmente y es más, cuando el arcángel le dijo, ahí tienes a tu prima Isabel, que estaba pues viejita, anciana y aún así quedó en embarazo, ahí la tienes a ella y María siguió creyendo y por eso María se movió instantáneamente y fue a servirle a su prima. En ese tiempo no existía pues manera de saber, bueno, le va a mandar un mensaje o un WhatsApp pues para ver si es verdad que está en embarazo. No, a pesar de que María tuvo que recorrer muchísimos kilómetros, ella creyó totalmente. Y es más, cuando ella llega a donde Santa Isabel, Lucas 1:45, feliz tú que has creído, le dice Santa Isabel. Entonces, su fe viva, fe ardiente. Tercera virtud, su obediencia ciega, obediencia ciega. ¿Dónde vemos la obediencia ciega? Cuando María dice, hágase en mí según tu palabra. Y esto a María le implicaba algo, o sea, una renuncia total, pero su obediencia al Señor era tan profunda, que a ella no le importó, porque es que en su época, cuando una mujer quedaba en embarazo, que no era de su esposo, podían apedrearla, ella pudo haber muerto y a ella no le importó, a ella lo que le importó fue hacer que en su vida se hiciera la voluntad de Dios. Y esa es la obediencia total, la obediencia que nos enseña María, o sea, es una muestra grandísima la que ella nos da. Sigue, cuarta virtud, oración continua. Oración continua. Volvemos a retomar la cita bíblica que dimos hace un ratito, Lucas 2:19, ella todo lo guardaba en su corazón, y también podemos ver la oración de nuestra Madre Santísima en el momento del Magnificat. El Magnificat es una oración hermosísima, y ahí también podemos ver la oración de ella. También en el momento de la anunciación, ¿qué estaba haciendo María cuando el arcángel se le presenta? María estaba orando y estaba orando para que el Mesías viniera pronto. Ella estaba orando para que ella pudiera ser la esclava de la mamá del Mesías. Vean qué hermoso. La otra virtud, mortificación universal, que ya también vimos una charlita impresionante de la mortificación universal. ¿Dónde podemos ver esto en las Sagradas Escrituras? Lucas 2:35. Lucas 2:35. ¿Qué sucede ahí? Es cuando el anciano Simeón le dice a María, una espada de dolor atravesará tu corazón. ¿Qué más mortificación que esa? ¿Qué más mortificación de ver lo que le iba a pasar a su hijo? Y aún así ella seguir guardándolo en el corazón y ofreciéndolo todo. ¿Qué más mortificación que esa? Vean qué hermoso. Siguiente virtud. Pureza divina. Pureza divina. Lo vemos en Lucas 1:27.
En este evangelio es muy hermoso porque el evangelista hace mucho énfasis en que María era una mujer virgen. O sea, en este pedacito, pues en este versículo tan pequeñito, el evangelista dice que María era virgen y repite esto 2 veces. Entonces ahí nos muestra la pureza de María. Dice, una mujer virgen. María, una mujer virgen, lo repite 2 veces. Entonces vean qué hermoso, porque esto que nos muestra, que María, muchachos, nos puede ayudar en cualquier lucha que nosotros tengamos por la virtud de la pureza. Si es que nos está costando hartísimo, si es que tenemos muchas tentaciones, María nos va a ayudar porque ella es la criatura más pura. Y ella nos va a ayudar totalmente si nosotros le pedimos que interceda por nosotros ante el Señor, ¿cierto? Entonces no tengamos miedo. Hemos sido testigos de muchas personas que han tenido luchas con la pornografía, con la masturbación, con el adulterio, con la lujuria, y ellos claman a María y hemos podido ver la mano de la mamá del cielo en esos momentos. Es impresionante porque como lo veíamos en María el camino más corto, ella nos va a ayudar con esos vicios arraigados que nosotros tenemos y que nos cuestan. Ella nos puede ayudar a que los dejemos más rápido. Bueno, siguiente virtud. Caridad ardiente. Su caridad ardiente. ¿Dónde vemos la caridad? Lucas 1:39. Lucas 1:39. ¿Y qué sucede allí? Es la visitación de María a su prima Santa Isabel, ¿cierto? Es muy hermoso porque el evangelista San Lucas dice lo siguiente: María va con prontitud donde su prima Isabel. Él hace énfasis en esa palabra, con prontitud. ¿Por qué? Porque es que a María le implicaba algo grandísimo. Eran más de 150 kilómetros los que ella tenía que recorrer, casi 8 días de camino para poder llegar donde su prima Isabel, y ella, aún así, ella va, después de saber de que iba a ser la madre de Dios, aún así, después de que sabía que estaba en embarazo, pero ella va caminando totalmente. A ella no le importó, pues, digamos, el dolor que le iba a ocasionar a ella al dejar a San José, el caminar, todo lo que le iba a implicar esto, además de que María, donde su prima se quedó 3 meses y Isabel estaba de 6 meses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que María estuvo hasta el 9º mes, pues, de embarazo. María estuvo hasta el 9º mes de embarazo de su prima. Ella le ayudó, pues, ella estuvo presente en el momento en el que su madre, estaba María, su mamá, de pie, a los pies de la cruz. ¿Qué más paciencia que soportar el ver a tu hijo muriendo en la cruz y ella estar de pie, sabiendo de que todo esto estaba sucediendo para la redención del mundo? Eso es una paciencia hermosísima. Y saber que todo lo que Jesús iba a pasar. Señor Jesús, se cortó esto, pero ya, gracias a Dios, volvimos. Ya volvimos, ¿cierto? Gloria a Dios, sino que hubo un problema aquí con el internet, pero ya. Esperemos a que se conecten otra vez las personas. Bendito Señor. Que hubo un problema con la red. Pero ya gracias a Dios se solucionó, ¿cierto? Ya estamos otra vez todos. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces íbamos en la paciencia, ¿cierto? Nos quedamos en la séptima. Esperen, las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según yo, la séptima es la caridad, pero creo que de la caridad ya hablamos. Estábamos en la paciencia. No sé si me alcanzaron a escuchar la de la paciencia, pero si no, la volveré a repetir. ¿Listo? Entonces, paciencia heroica. Paciencia heroica. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25, ¿cierto? Versículo 25. Junto a la cruz estaba María, su madre, de pie, ¿cierto? Estaba María, su madre, de pie. La Santísima Virgen María
aún de todo el dolor que ella tenía, de que le estaban atravesando el corazón ya no solamente una espada, sino miles de espadas. A su hijo, pues ahí muriendo en la cruz, pero ella aún así estaba de pie en la cruz, ¿cierto? Estaba de pie dándole fuerza. Es más, ahí estaban las mujeres, estaba María Magdalena, estaba Juan, el discípulo amado, y ella era la que les daba fuerzas a ellas, a ellos. Ella era la que los abrazaba, las que los consolaba, cuando era María quien debía ser consolada. Entonces, la octava virtud de la que estamos hablando es paciencia heroica. Paciencia, de que se nos solucione el internet. Mentira, no. Su paciencia heroica. Entonces, estábamos hablando de Juan 19, versículo 25. Esperemos, ya quedó clara esa, ¿cierto? Esa virtud. Bueno, entonces, vamos a la novena virtud, ¿cierto? Novena virtud. Se las voy a volver a repetir así como en una cosita rápido. ¿Listo? Entonces, humildad profunda. Segunda, fe viviente. Tercera, obediencia ciega. Cuarta, oración continua. Quinta, mortificación universal. Sexta, pureza divina. Séptima, caridad ardiente. Y la octava, su paciencia heroica. ¿Sí? Ahora vamos a la novena. Novena. Su dulzura angelical, que era cuando hablamos como un poquito de la ternura de María. Pero aquí vamos a leer estas citas bíblicas. Lucas 2, Lucas capítulo 2 del versículo 42 al 44. Aquí también vamos a remontarnos pues a la visitación, porque en el momento en el que María llega a donde su prima Santa Isabel, ¿qué le dice? Bendita eres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Quién soy yo para que me visite la madre del Salvador? O sea, imagínense la dulzura que debía transmitir María para que Santa Isabel dijera esas palabras tan hermosas. Y es más, imagínense el momento en el que María habla y Santa Isabel le dice, en el momento en el que tú hablaste, la criatura saltó en el vientre. Entonces imagínense cómo era y cómo es la voz de nuestra Madre Santísima. O sea, imagínense la dulzura con la que ella debió haber hablado, que en ese momento la criatura saltó en el vientre. Qué hermosísimo. Es más, muchas personas que han tenido pues como revelaciones de la Santísima Virgen María, muchos videntes, ellos dicen que la voz de María es algo espectacular, que es una dulzura, una ternura, o sea, con una palabra de ella tú ya te sientes totalmente amado. Entonces, es más, imagínense, uno ve una imagen de la Virgen María y uno le ve sus ojitos, sus manitos, su carita, todo, y uno dice, qué hermosura. Entonces, imagínense la pureza, la dulzura que transmitía y que transmite María. Vean qué hermoso. Entonces, bueno, dulzura angelical. Y la última virtud de las que habla San Luis María Griñón de Montfort es su sabiduría divina. Sabiduría divina. Entonces, dice Juan 2.5. Juan 2.5. ¿Qué sucede ahí? Se encontraba Jesús y María en las bodas de Caná, ¿cierto? En las bodas de Caná llegan y dicen, el vino se acabó. Entonces María va donde Jesús y le dice, el vino se acabó. Entonces Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora. Pero ¿qué dice María? Y esta palabra es donde esta frase, pues perdón, es donde nos da a entender su sabiduría divina. Y es que María dice, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué más sabiduría que esa de decir, hagan lo que Jesús les dice? Y es que vean que esta consagración es hermosísima porque es totalmente cristocéntrica. O sea, María pudo haber dicho, bueno, yo les voy a dar órdenes, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto. No. María, hagan lo que Él les dice.
Y por eso María siempre nos lleva a Jesús. Entonces vean que esto de la sabiduría divina es hermosísima. Es hermosísima. En la novena del Espíritu Santo, en la novena del Espíritu Santo hay uno de los dones que es la de la sabiduría. Y era impresionante porque en la novena decía como que la sabiduría es ese don que alimenta a los otros dones. Así como la caridad es la virtud que alimenta las otras virtudes, así eso es la sabiduría para los dones del Espíritu Santo. Entonces vean qué hermoso, porque nosotros le podemos pedir a María que nos regale esa sabiduría divina que ella tenía. Y al fin y al cabo, la sabiduría, les digo que es la sabiduría, muchachos, la sabiduría es el gusto por las cosas divinas. Esa es la definición de sabiduría. Entonces, pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos dé la gracia de poder alcanzar estas 10 virtudes de las que habla San Luis María Griñón de Montfort, que son como las principales de la Santísima Virgen María, aunque ella tiene muchísimas más virtudes, porque como dice las oraciones del consagrado, hay más virtudes en ti, Virgen María, que estrellas en el cielo. Entonces, pidámosle a nuestra Mamá del Cielo que nos dé, que nos alcance la virtud que nuestra alma más necesita, en especial esa virtud por la que tú estás luchando tanto, ¿cierto? Por la que cada uno de nosotros luchamos tanto. Entonces, aquí como que cerramos este tema de la devoción santa. Entonces, estábamos hablando de las características de la consagración, ¿cierto? Entonces debe ser una devoción interior, debe ser una devoción tierna, debe ser una devoción santa. Pasamos a la cuarta, que es, debe ser una devoción constante. Entonces dice, te consolida en el bien y hace que no abandonemos fácilmente las prácticas de devoción, ¿sí? No sé si se acuerden de la charlita del retiro de plan de vida, de sentimiento versus voluntad. Aquí es donde entra esa parte de la voluntad, en la devoción constante, porque esta devoción constante nos debe mover a que este camino espiritual no sea un camino de sentimientos, sino que sea un camino también de voluntad, ¿cierto? Una voluntad firme, una voluntad fuerte, una voluntad que no sea únicamente hoy me siento bien y mañana no me siento tan bien, entonces dejo de rezar. No, esta devoción debe ser constante y esta no implica pues de que no caigamos, de que obviamente nosotros somos humanos, pecamos, pero ¿qué implica esta devoción constante? Implica de que así yo me caiga, yo me levante de la mano de María y continúe, ¿sí? Y continúe. Es como aceptar la misericordia de Dios en mi vida por manos de María, ¿sí? Entonces eso es a lo que se refiere con la devoción constante. Quinto, debe ser una devoción desinteresada. Así como hablamos en la lección pasada de que habían unos devotos interesados y que es una falsa devoción, ahora vamos a hablar de la verdadera devoción, que es desinteresada. ¿Qué quiere decir esto? Te inspira a no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. ¿Qué implica esto? Vamos a hablar de un tema importantísimo y es la rectitud o la pureza de intención. No sé si han escuchado este término, rectitud de intención o pureza de intención. Bueno, yo creo que muchos lo han de haber escuchado. Todos los actos que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana deben tener, como por decirlo así, ese sello de la recta intención. Todos los actos. ¿Y qué quiere decir recta intención? Quiere decir que todo lo que yo haga, lo haga para la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios y para la salvación de las almas. Eso es la rectitud de intención. Todo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es más, ese es el lema de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Todo para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Eso es lo que implica la rectitud de intención. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no evangelizamos, nosotros no hablamos de Dios, nosotros no damos a la Virgen María porque para que nosotros figuremos, ¿sí? Como para mostrarnos y decir, ay, es que mire yo tan santo, es que mire yo tan esto. No, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, por eso, esta consagración debe ser así, debe ser una consagración desinteresada. Que todo lo que yo haga en mi vida sea para darle más gloria a Dios, no para mí. No para mí, porque al fin y al cabo, muchachos, nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos. Porque ¿qué es lo único que nos pertenece a nosotros? A nosotros no nos pertenecen pues ni las virtudes
son de Dios, ¿cierto? Los actos buenos que hacemos también le pertenecen a Dios. Nosotros no tenemos en qué gloriarnos, no tenemos nada. Nosotros lo único que tenemos para ofrecer es pecado, es miseria, tantísimas cosas así. Entonces, siempre, siempre, siempre es dar a Jesucristo. Es dar a Jesucristo. A veces las almas se salen del camino de conversiones porque no han entendido esto. Porque no han entendido de que todos nosotros lo hacemos por Dios, ¿cierto? Por manos también de María Santísima. ¿Sí? Entonces eso es a lo que nos lleva a no cansarnos, porque es que cuando un alma se cansa es porque se está dando a sí misma, no porque está dando a Dios. Por eso las almas se cansan, por eso las almas se salen del camino de conversión, por eso las almas se desconvierten. Porque se han estado dando a sí mismas y se cansan, le cogen hastío a lo espiritual, mientras que cuando uno da a Cristo, tú no tienes por qué cansarte, tú no tienes por qué desesperarte, no tienes por qué impacientarte. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí esa parte de la devoción desinteresada. Entonces, bueno, cuando nosotros, eso es como cerrando como las características de lo de la consagración. Cuando nosotros vivimos rectamente nuestra consagración, se alcanzan unos frutos, ¿cierto? Unos frutos, o también los podríamos llamar unos efectos, ¿cierto? Cuando yo vivo como la ley de Murphy, toda acción tiene una reacción. Entonces, cuando yo vivo correctamente mi consagración, esto va a tener unos efectos en mi vida, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta nueva lección, que son efectos maravillosos de la consagración total, si los estoy viviendo como con los ítems que dimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, primero, conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo. Como decía San Agustín, Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí. Cuando nosotros vivimos radicalmente nuestra consagración, esto nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos nosotros que tenemos una virtud, nos va a llevar a que nosotros cultivemos más esta virtud, que la cultivemos, porque el trabajo de las virtudes es diario. Pero también, ¿qué hace? Cuando nosotros vemos que tenemos un defecto, ¿cierto? Un defecto dominante, que ya lo vimos pues como en el conocimiento, en el bloque pues de conocimiento de nosotros mismos, nos va a llevar a que nosotros también empecemos a trabajarle a ese defecto o a ese vicio que tenemos y vayamos dejándolo de lado. Ese es el primer efecto de la consagración total a Jesús por medio de María, que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de nuestra debilidad, ¿sí? De nuestra debilidad, de que por nosotros mismos no somos capaces de alcanzar nada. Es por gracia y misericordia de Dios todo lo que hacemos, ¿cierto? Segundo efecto, participación de la fe de María. Participación de la fe de María. Yo no sé si ustedes han escuchado una canción que se llama La Fe de María. Es una canción hermosísima, la canta Son by Four. Y esta canción nos muestra cómo nosotros estamos llamados a vivir esa misma fe que María tenía. Porque es que la fe, que ya lo vimos pues como en las virtudes de María que nombramos en el anterior, como hace un ratito, nos hace ver que a pesar pues de que nosotros tengamos dificultades, de que nosotros tengamos problemas, de que tengamos cruces, no importa porque nuestra fe está cimentada en Dios, ¿sí? Y como dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. O Romanos 8:28, todo pasa por el bien de los que aman a Cristo. Eso es lo que hace la fe de María. Nos hace pensar y llevar ya a nuestro entendimiento y comprender de que por más obstáculos, por más cosas que tengamos en nuestra vida, Dios siempre saca un bien mayor de un mal, ¿cierto? De un mal siempre saca un bien mayor, mejor dicho. Eso es lo que hace la fe de María, ¿cierto? Entonces, también
esto nos hace cimentar en una fe verdadera. La fe verdadera tiene como ciertas características que vamos a nombrar así como rápidamente. Debe implicar una fe pura, que hace que no me preocupe por lo sensible o por lo exterior, ¿cierto? Hace que yo no me preocupe por eso porque sé que todo Dios lo permite por algo, ¿sí? Segundo, una fe viva y animada por la caridad, que era lo que hablamos de las virtudes de nuestra Madre Santísima. De obrar siempre con una recta intención, ¿cierto? Entonces, fe viva y animada por la caridad. El siguiente, una fe firme e inconmovible como una roca. Una fe firme e inconmovible como una roca, que era lo que hablamos de lo de los sentimientos versus la voluntad. ¿Sí? La otra, una fe penetrante y eficaz, ¿cierto? Que me permite entrar en los misterios de nuestro Señor Jesucristo, en las postrimerías del hombre y en el corazón del mismo Dios, ¿cierto? Una fe penetrante, una fe que traspasa los corazones y las almas, como decía, creo que era San Pablo, cuando la palabra de Dios entra a un alma, el alma no puede ser lo mismo, el alma no vuelve a ser la misma, mejor dicho, porque eso es lo que sucede, ¿cierto? Y más si nosotros tenemos una fe penetrante. La otra, una fe intrépida. ¿Qué quiere decir esto de fe intrépida? Que te lleva a emprender y a llevar a cabo sin titubear las cosas para la mayor gloria de Dios, ¿sí? O sea, hay personas que a veces les dicen, ve, hace esto o hace esto, ay, no, pero es que no puedo, ay, pero es que si pasa esto, ay, pero es que si pasa tal otra. No, nuestra fe debe ser intrépida, de que cuando nosotros nos llamen a hacer algo que sea para la mayor gloria de Dios, de una, prontamente, diligentemente, ¿cierto? Bueno, vamos con el siguiente efecto, ¿cierto? Dijimos, bueno, primero el conocimiento de sí mismo, segundo la participación de la fe de María, tercero, madurez cristiana, ¿sí? Madurez cristiana. ¿Qué quiere decir esto de la madurez cristiana? Cuando yo soy maduro, ¿cierto? Yo reconozco de que yo hago las cosas por amor, más no por miedo. ¿A qué me refiero con esto? De que yo dejo de lado esa visión de Dios como un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que está sentado en su trono esperando a que yo haga algo malo para castigarme. No, sino que yo empiezo a percibir a Dios como un Padre amoroso, como un Padre que hace todo para que yo esté feliz, porque al fin y al cabo eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos felices, ¿sí? Entonces eso es ser maduro cristianamente, entender de que Dios me ama y de que Dios es mi papá. Hace poquito había una charla impresionante acerca de Dios Padre y decía que cuando nosotros no podemos identificar a Dios Padre como nuestro papá, valga la redundancia, perdemos nuestra identidad de hijos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado psicológicamente pues de que el papá, ¿cierto? La figura del papá es el que infunde como en el hijo la confianza, la madurez, la seguridad. Eso mismo sucede con Dios y sus hijos, nosotros que somos sus hijos. Si nosotros perdemos la visión de Dios Padre, perdemos nuestra identidad de hijos. Y por eso tenemos tantos vacíos de amor, por eso somos tan inseguros, por eso nos falta la confianza, hablando pues como espiritualmente también. Entonces vean qué fuerte el no poder ver a Dios como un papá amoroso. Entonces tenemos que cambiar como ese chip de ver a Dios como un Dios castigador y sí verlo como nuestro papá. Eso es madurez cristiana. Listo, la cuarta. Gran confianza en Dios y en María. Gran confianza en Dios y en María. En las oraciones del consagrado, que son unas oraciones hermosísimas que hacemos todos los consagrados, la pueden buscar en YouTube, oraciones del consagrado, y ahí les aparece. Hay una oración que se llama la oración de confianza. Esta es una de mis oraciones favoritas, que es entregarle a María todo lo que nosotros somos y reconocernos débiles. Porque en las oraciones dice, yo mismo no soy capaz
de guardarlas, dada mi debilidad, de inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales, ¿sí? Es entregarle toda nuestra persona a María, reconociendo de que nosotros no somos capaces sin ella, ¿sí? También la oración dice, veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano son unos árboles así súper robustos, súper grandes. Entonces dice a qué se refiere esto de los cedros del Líbano, como a las personas que uno ve espiritualmente y uno dice, uy, no, este es súper virtuoso, este nunca va a caer, tal cosa, y después uno ve que cayeron en unas cosas que uno dice, bendito Señor, pero ¿cuándo? A esto se refiere los cedros del Líbano. Veo caer todos los días los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. Aves nocturnas, los cuervos, ¿cierto? Las águilas que volaban en torno al sol, pues que podemos decir que es Dios, la luz, después se convierten en seres nocturnos. Entonces, la gran confianza en Dios y en María es decirle, mamá, yo por mí mismo no puedo, pero sé que si tú me ayudas, voy a poder continuar, ¿cierto? Entonces ese también es uno de los efectos de la consagración. La otra, quinta, está en el libro del secreto de María. El secreto de María, nos dice Jennifer. Bueno, Dios te pague, Jennifer. El quinto efecto, comunicación de María y de su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? De que nos ayuda a vivir plenamente el sacramento de la confirmación, ¿cierto? El sacramento de la confirmación es donde nosotros recibimos plenamente el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, este es otro de los efectos de la consagración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes escuchan y saben, en la jaculatoria que nosotros decimos, ven Espíritu Santo, en por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen María es la esposa fidelísima del Espíritu Santo. Entonces, piensen, en un alma que tenga la Santísima Virgen María, va a ser inevitable de que el Espíritu Santo no habite en esa persona, ¿sí? Entonces, si nosotros vivimos perfectamente nuestra consagración, el Espíritu Santo va a habitar continuamente en nosotros, en nuestras almas, así como lo hacía en María. Citas bíblicas de esto que les estoy diciendo. Lucas 1:35, el momento de la anunciación, que le dice el arcángel a María. El Espíritu Santo se posará sobre ti, ¿cierto? El Espíritu Santo se posará sobre ti. Otra cita bíblica. Lucas 1:41, la visitación de María a su prima Santa Isabel. Isabel, al ver a María, quedó llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Qué hermoso. En el momento en que María llegó, Santa Isabel quedó llenita del Espíritu Santo. Es decir, de que María nos transmite al Espíritu Santo. Si eso sucedió con Santa Isabel, también va a suceder con nosotros. Otra cita bíblica, Lucas 2:25. Es el momento de la presentación del niño Jesús en el templo. Dice que María, José y Jesús fueron al templo y cuando estaban allí, dice que el anciano Simeón fue movido por el Espíritu, ¿cierto? El anciano Simeón fue movido por el Espíritu y él salió pues allá al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez vemos el Espíritu Santo con María. Otra cita bíblica, Mateo 27:45. Mateo 27:45. Estaba María a los pies de la cruz, ¿cierto? Está María a los pies de la cruz y dice, desde la hora sexta hasta la hora nona, que son las 3 de la tarde, hubo una sombra cubriendo la tierra. Muchos padres de la iglesia dicen que esta sombra que cubría la tierra era el Espíritu Santo. Obviamente allí se encontraba presente nuestro Señor Jesucristo, pero también estaba María, ¿cierto? Entonces es como una prefiguración
de lo que sucedía en el Arca de la Alianza en el pueblo, en el antiguo pueblo de Israel, que venía el Espíritu Santo y se posaba sobre el Arca de la Alianza, queriendo decir de que era algo santo, algo sagrado. Lo mismo sucede con María, que es el Arca de la Nueva Alianza, ¿cierto? Se posa el Espíritu Santo sobre ella. Vean qué hermoso esto. Otra cita bíblica. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Que es cuando hablamos de Pentecostés, que fue la fiesta que celebramos el domingo, ¿cierto? Fiesta de Pentecostés, ¿qué sucedía? Estaban allí reunidos los apóstoles con las mujeres y María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Donde, hace como mucho énfasis en que estaba María, la Madre de Jesús, porque pudieron haber dicho, sí, estaban los apóstoles y las mujeres, ¿cierto? Y María pues es mujer, ella pudo haber sido incluida entre las mujeres, pero no es así. Lucas, que fue quien escribió Hechos de los Apóstoles, hace mucho énfasis en que María, la Madre de Jesús, estaba allí presente. Otra muestra de que donde está María está el Espíritu Santo. Entonces, vean qué hermoso, porque esto quiere decir de que el Espíritu Santo es atraído por María como un imán, ¿cierto? Ellos son un imancito donde está el uno, está el otro. Entonces, siempre que nosotros vemos la presencia de María, tenemos seguridad de que el Espíritu Santo también va a estar allí. ¿Listo? El otro efecto, así, rapidito para ir como terminando. El otro efecto, el sexto, transformación en María a imagen de Jesucristo. Transformación en María a imagen de Jesucristo. Esto es hermoso porque imagínense que San Agustín llamaba a la Santísima Virgen María el molde de Dios. El molde de Dios. Esto es una de las partes más hermosas, muchachos. O sea, en serio que cuando uno entiende esto, el corazón salta de alegría porque es que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pudo haber venido al mundo como Él lo quiso, ¿cierto? En una nube, en un esplendor, el sol vino y trajo a Jesús. No. Quiso introducirse en el seno materno de María, ¿sí? En el seno materno de María. Se moldeó en el seno de María. Eso es un misterio hermosísimo de que todo un Dios haya elegido a una criatura, a una mujer, para que ella lo moldeara en su vientre. Y eso mismo sucede con nosotros. Por eso San Agustín la llamaba el molde de Dios. Porque nosotros estamos llamados a introducirnos en el vientre de María Santísima para nacer nuevamente. Y muchas personas dirán, ¿cómo así que nacer nuevamente? Le respondemos como le respondió nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y eso es lo que hace María. Este es un misterio hermosísimo que si nosotros lo entendiéramos, muchachos, alcanzaríamos la santidad rápidamente. De que María es ese molde de Dios, de que nosotros necesitamos ser introducidos en ese seno de nuestra mamá para poder nacer nuevamente para la vida y para la vida eterna. Qué hermoso. Y ese es uno de los efectos de la consagración. Y séptimo, el último efecto de la consagración. Y se llama la mayor gloria de Jesucristo. La mayor gloria de Jesucristo. Entonces vean lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, es hermosísimo. Dice, finalmente, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él o el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. ¡Qué hermosísimo! San Luis María Griñón de Montfort llama a María el eco de amor. Porque siempre que nosotros decimos María, te amo, ella dice Jesús, Dios, te amo.
Eso es lo que es María, es el eco de amor. Y es impresionante porque la consagración total a Jesús por medio de María es totalmente cristocéntrica. Nosotros aquí no estamos poniendo a María por encima de Jesús, no, pero sí la estamos reconociendo a ella como el camino más perfecto, más seguro, más rápido para llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué impresión! Porque esto es todo para la mayor gloria de Dios. María, en todas sus apariciones marianas, siempre dice, recen el Santo Rosario, reparen el corazón de mi hijo, reparen el corazón de mi hijo. Ella siempre hace muchísimo énfasis en esto. Ella no dice, adórenme, alábenme a mí, mírenme yo tan linda. No, María en todas sus apariciones siempre hace mucho énfasis en Dios. Ella dice, la gota, ¿cómo es? El vaso se está rebosando. Por favor, hijos, oren, sean penitentes, mortifíquense. Tantas cosas que nos dice nuestra mamá del cielo y aún así hay personas que lastimosamente no han podido reconocer esta maternidad tan impresionante que nuestro Señor nos dejó en la cruz cuando le dijo al discípulo amado, que fue lo que leímos ayer, que justamente celebramos la festividad de María, Madre de la Iglesia. Le decía, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Y no le dijo Juan, porque pudo haberle dicho Juan, ve, ahí le dejó a su mamá. No, él dijo hijo, y es para que nosotros nos reconozcamos también como hijos de María, ¿cierto? Porque en el momento en que nuestro Señor dijo, hijo, he ahí a tu madre, después dijo, todo está cumplido. ¿Por qué? Porque ya nos había dejado una mamá, porque ya no nos había dejado huérfanos, porque Él nos había dejado a Dios Padre como nuestro papá, pero nos dejó a María como nuestra mamá. Entonces vean qué hermoso. Y después de esto dice, el discípulo la llevó a su casa. Otras traducciones dicen, el discípulo la cogió como algo suyo, como algo propio. Entonces vean qué hermoso. Eso es lo que nosotros debemos hacer como con nuestra mamá. O sea, acogerla en nuestra casa, que es nuestro corazón, ¿cierto? El Señor, cuando habla en el Evangelio de la casa, se refiere mucho al sí mismo, ¿cierto? Al corazón de la persona. Entonces, vean qué hermoso. Vean qué hermoso, porque eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer con nuestra mamá del cielo. Entonces, bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Alguien pregunta cómo se repara el corazón de Jesucristo. Ya vimos una charlita de mortificación y penitencia. La puedes ver y ahí se te van a aclarar como todas las dudas. Bueno, entonces vamos aquí, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a entregarle nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma a María para que ella se lo entregue en una bandeja de oro a nuestro Señor. Me parece hermoso porque en el tratado, los que se lo han leído, hay un ejemplo hermosísimo de lo que hace María. Y dice que María es como esa reina misericordiosa, que nosotros que somos como los esclavos, los verdugos, vamos y tenemos una manzanita, no tenemos una manzanita así súper podridita y así, o sea, una cosita así súper mala, y nosotros le queremos hacer un regalo al rey, pero sabemos que nuestra manzanita no es nada en comparación a la perfección que tiene el rey. Entonces, ¿qué vamos donde la reina misericordiosa, y le llevamos esa manzanita podridita, así, mejor dicho, feita, a la reina? ¿Y qué hace la reina? Ella llega, corta la manzanita, le quita los pedazos feitos, la pone en una bandeja de oro, la decora, le lleva más frutas y ella va y se lo lleva al rey para que sea más agradable al rey. Eso es lo que hace María. Eso es lo que hace María. Entonces, no tengamos miedo de acogerla en nuestra alma y en nuestro corazón. Ahora sí, los invito a todos a que cerremos los ojos, a que aquietemos nuestra alma, nuestro espíritu, que no permitamos que el ruido de alrededor disperse nuestra alma.
Qué difícil es conseguir momentos de silencio en este mundo tan lleno de ruido. Qué difícil es poder tener momentos de intimidad con Dios. Vamos a hacer un tiempito de silencio donde vamos a decirle a la Santísima Virgen María que nos reconocemos débiles, que sabemos que no somos capaces por nuestras propias fuerzas, pero que aún así queremos con todo nuestro corazón vivir plenamente nuestra consagración. Que queremos consolar el corazón de Jesús. Que queremos reparar por tantas cosas que tal vez hicimos o que aún seguimos haciendo. Donde le decimos a ella que disponga nuestro corazón para recibir el tesoro más precioso, que es a nuestro Señor. Que nos ayude y nos alcance del cielo alguna virtud que nuestra alma más esté necesitando. Vamos a entregarle a María en unos 15 segunditos todo lo que somos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchachos, Dios les pague por haber asistido a esta nueva lección. Se me olvidó darles como la práctica, el compromiso con la Virgen María para que lo hagamos. Acá dice comprar 10 camándulas de la Virgen y regalar personas en el bus, la universidad, el trabajo, en el transcurso de la semana. Pero yo sé que hay personas a las que les queda muy complicado hacer esto, pues por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Por lo del distanciamiento social. Para las personas que puedan hacerlo, háganlo, ¿cierto? Para quienes puedan, estén en las posibilidades, háganlo, ¿cierto? Pero para las personas que no pueden hacerlo, yo los invito a que nos valgamos como de las redes sociales. Entonces acá dice, o sea, comprar 10 camándulas, es decir, evangelizar a 10 almas. Entonces yo quiero invitar, digamos, a las personas que no tienen la oportunidad de hacer esto, que lo hagan por los medios de comunicación, ¿cierto? Por las redes sociales. Entonces, no sé, una imagencita así bien hermosa de la Virgen María o una imagencita del rosario con la Santísima Virgen María donde diga reza el rosario todos los días y lo envías a 10 personitas con un mensajito bien bonito que diga Dios te ama o algo así, ¿cierto? Algo bien lindo. Entonces, el amor es creativo. Los invito pues a que hagamos esto y los que puedan, ¿cierto? Los que puedan dar las camándulas o las medallitas de una, ¿cierto? Pero quienes no puedan hacer como esta cadenita pues de oración. Listo. El Señor me los bendiga, los queremos mucho, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y que nos dé la gracia pues también de poder reunirnos en la próxima clase. Listo. Dios los bendiga.